presentan las clases especiales para materias técnicas. Buenas, estimados estudiantes, ¿cómo están? Me alegro, me alegro. Imagino que me esperaban con ansias, ¿ah? Querían empezar las clases de técnico en electrónica. Bueno, estamos aquí para cumplir con la misma, desarrollando un nuevo contenido. Espero sea de su completo agrado. Vamos a iniciar. Bien. Empezamos conociendo los objetivos de aprendizaje. De estos 6, vamos a desarrollar el día de hoy 4. Uso de herramientas y medidas de seguridad para la prevención de accidentes y daños. Consideración de los riesgos eléctricos. Inspección de los elementos de un sistema eléctrico y representación simbólica de componentes electrónicos. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Entrando a las herramientas, equipos y medidas de seguridad, definitivamente que el técnico en electrónica debe conocer lo importante que son el uso de las herramientas y equipos y sobre todo la seguridad que se debe tener para el desarrollo de las actividades en electrónica. Vamos a empezar con los insumos de trabajo. Estos materiales son importantes, ¿okay? Cosas que ustedes pueden, ¿verdad? O elementos que pueden emplear ustedes que puedan tener alguna similitud con lo que ustedes observan aquí y que les puede servir. Hay que ser creativos y yo sé que ustedes tienen esa característica. Bien, en lo que respecta a la limpieza en el área de trabajo y más que todo en el equipo, en la PCB, normalmente en la placa de circuito impreso, donde están los componentes, normalmente es bueno utilizar un spray de aire comprimido. Por lo general este spray lo que hace es quitar el polvo que está segregado en el área en donde se desea trabajar. Es importante porque si a veces realizamos soldaduras o extraemos componentes electrónicos sin saber específicamente los puntos o contactos que están allí, podemos cometer errores, podemos dejar pegues de soldadura entre un terminal y el otro, producir cortocircuito. Entonces, lo que no se quiere es eso. Entonces, se necesita trabajar con el área amplia, un área segura y con buena higiene. Normalmente también se utilizan las brochas, ¿ok? O pinceles. En algunos casos, bueno, hay algunos estudiantes o algunas personas que normalmente utilizan esos cepillos que ya no se utilizan, lo abandonan, lo acicalan y normalmente lo utilizan para limpieza de los componentes de las placas, ¿ok? Y eso también es normal, se puede utilizar. Para estos PCB es normal en los momentos donde haya ese polvo y ese polvo crea como especie de un sedimento, como especie de un aceite en las áreas de trabajo, sí hay completamente nítida, agradable a los ojos para que puedas trabajar, ¿verdad? Sin riesgo de que puedas afectar la placa en una soldadura y de pronto cuando estés utilizando los instrumentos de medición no cometer errores y causar cortocircuito. Entonces puedes utilizar este tipo de material como también algunos utilizan un thinner, lo diluyen en algo, ¿sabes? Y también deja la placa agradable a la vista, ¿okay? Para que se pueda trabajar. Estos son los insumos de aseo en la actividad de electrónica. Ahora vamos a ver lo que son en la búsqueda de ese componente que en algunos casos detectamos que tienen un fallo y como ya hace varios años atrás, o sea, hemos observado que ya el ECG o el NTE, que es el libro de reemplazo,
casi, ¿verdad?, no se utiliza, porque tenemos a través de la web sitios en donde podemos localizar y encontrar ese componente defectuoso, o si no, algún componente que pueda trabajar, que tenga las características del anterior y ustedes pueden solucionar en un momento determinado. ¿Okay? A través de la web, utilizando este dispositivo móvil o esta computadora, es necesario, ¿verdad?, para poder investigar sobre los componentes defectuosos, el que nos interesa para conseguir. ¿Ok? Siguiendo con lo que son el juego de pinzas y alicates, definitivamente que estas, tanto la pinza de corte como el alicate, son fundamentales en las actividades de reparación y proyectos, inclusive laboratorios en electrónica. Por ejemplo, la pinza de punta te ayuda a quitar o descolocar, si ya es extraído la soldadura de algún componente electrónico y hay esas mallas o esos cables flexibles, ¿verdad?, alrededor de ellos, que te impide que con las manos puedas sacar el componente, definitivamente que la pinza de punta te ayuda, ¿verdad?, a quitar o a sacar ese componente, ese dispositivo electrónico, sin dificultad, sin riesgo de que puedas desconectar o puedas afectar otros componentes u otras áreas en el circuito. Normalmente la pinza de corte la utilizamos para quitar el aislante o cortar cableados en los sistemas, en los equipos o laboratorios normalmente que desarrollamos reparaciones, hacemos puente y todo lo demás. Normalmente utilizamos la pinza de corte, como también el alicate es una herramienta que se utiliza en los trabajos. Podemos utilizar para resolver en una actividad de reparación o inclusive para proyectos y laboratorios. Es fundamental mantener estas placas, sobre todo en estos televisores que normalmente están saliendo, que son modulares y que ya hoy por hoy muy pocas empresas, la mayoría, excepción de ellas, venden módulos, o sea, venden la placa completa. Y por lo general, cuando se daña en un equipo uno de esos módulos, ustedes pueden utilizarlo, guardarlo y sacarle provecho más adelante, cuando están en la experimentación, en la práctica, tomando experiencia, reparando y así sucesivamente. O sea, pueden resolverle todos esos componentes en ese módulo. Así que siempre es bueno tenerlos a mano y necesitarlos para el tema de un reemplazo de algún componente electrónico. Ok, continuamos con los de acondicionamiento. Los componentes electrónicos, o sea, la soldadura de los pines de los componentes electrónicos. Normalmente esta malla se utiliza con componentes para el montaje, el desmontaje o la colocación o descolocación de esos dispositivos. Los desarmadores, que normalmente se utiliza de la estrella, del plano, y también hay que añadirles los milimétricos. Ustedes saben de que ya las placas son extremadamente pequeñas y los tornillos son pequeños. Sirven hasta inclusive para el desarme de laptop, de celulares. Hay que tener estos juegos de destornilladores milimétricos. También el juego de llave L, porque hay equipos, ¿verdad?, amplificadores que normalmente se desarman con juegos de llave L. Es fundamental, es necesario tener ese tipo de herramientas en automáticamente puede resolver, ¿verdad?, tener su batería, su fuente de poder, ¿verdad? Les ayuda a verificar el funcionamiento de algunos circuitos electrónicos. Bien, la lámpara. Definitivamente que hay que tener iluminación en el área de trabajo, no depender de la parte natural, porque evita también o previene un error que puedas cometer en el desarrollo de esa actividad de reparación. Una lámpara y se
aconseja tener una lámpara blanca, tipo LED. Ilumina mejor el área de trabajo. Normalmente también se utilizan las lupas. Sabemos que en la parte externa de cada componente electrónico hay una numeración, ¿okay? Y a través de esa numeración puedes buscar ese componente electrónico. Y normalmente son pequeñas, la lupa te ayuda. Hay aplicaciones en Play Store que ustedes pueden bajar, como lo es Supervisión, que normalmente ustedes para otro tipo de actividades pueden bajarla y les ayuda a ver algunos componentes o textos o marcas para los efectos de poder desarrollar la actividad de manera más precisa, más expedita. Así que es sumamente importante mantener la seguridad en el área de trabajo. Es necesario, ¿verdad?, que tu espacio de trabajo esté amplio, esté seguro, sobre todo que haya ventilación. Debemos abrir las ventanas, no estar en un área acalorada, asegurarse de contar con una buena iluminación, natural o artificial, ubicar la salida de emergencia en caso de que haya, ¿verdad?, un accidente, incendio eléctrico, ¿ok? Tienes que buscar esa puerta de seguridad, pero también tienes que tener a mano distintas clases de incendio. Entonces, el tipo C es exclusivo para temas de incendio eléctrico, ¿ok? A veces uno, no, sin saber, utiliza un extintor de espuma, ¿ok?, o agua, y automáticamente en lugar de apagarlo, queda tal que la calor es fundamental para los efectos de su operación, es decir, los cautín. No se pueden tener varios cautín en una regleta, ¿ok? O en esa sección del circuito conectar un equipo para hacer café, una cafetera. Sabemos que siempre conocer en el panel de distribución el interruptor termomagnético que tiene que ver con la alimentación del circuito. Eso es importante. Así que cada persona que trabaje el tema de electricidad debe conocer dentro del panel de distribución, cuál es una situación delicada. ¿Ok? Aquí vamos a ver lo que son los cuidados en los equipos. Sabemos que hay que evitar tener anillos, ¿ok?, tener las manos secas. El tener las manos mojadas baja la resistencia de tu cuerpo. Por tal motivo, la corriente que va a circular a través de usted va a ser más fuerte, porque tiene la resistencia baja. El agua es un conductor, ¿ok? Así que hay que tener mucho cuidado. Colocar los televisores o aparatos en superficies estables, que no se muevan. Tener las pulseras antiestáticas, como lo habíamos hablado anteriormente. Revisar periódicamente el estado de las herramientas. Siempre darle un pequeño mantenimiento. Es sumamente importante después de cada uso. Bien, aquí entramos en lo que son los riesgos eléctricos. Los riesgos eléctricos se dividen en dos partes: contacto eléctrico directo y contacto eléctrico indirecto. Vamos a ver, ¿qué es un contacto eléctrico directo? Ocurre cuando el voltaje o dispositivo entra en contacto con las manos o con una de las partes del cuerpo del ser humano. ¿Qué se debe utilizar para evitar los mismos? Guantes, aislantes, lentes de seguridad, calzados. El calzado es muy importante para los efectos de trabajar electricidad, sobre todo electrónica, porque cualquier corriente que cae a tierra, ¿verdad?, si no tienes el calzado adecuado, puedes ser tú un elemento conductor, ¿verdad? También, para verificar, sumamente importante observar los cables, ¿verdad?, que estén alejados de la calor, que estén alejados de la humedad. Es sumamente importante. Hoy por hoy, ¿verdad?, sabemos que la humedad en los cables conductores eléctricos que se utilizan en áreas húmedas, por lo general se corroe
y es lo que está produciendo, cuando no se hacen los cambios, efectivamente, los cortos circuitos. Entonces, siempre la humedad y la calor puede producir ese tipo de daños en los conductores. Entonces, también se recomienda que el dispositivo esté apagado para evitar lo que es un incendio o un daño mayor. Y definitivamente para la realización de la reparación tiene que estar apagado. ¿Ok? Vamos a ver aquí. El contacto eléctrico indirecto, vamos a ver aquí, es cuando un dispositivo o parte del mismo tiene una falla y genera una descarga eléctrica. Obviamente, para evitar ese corto o ese daño o ese contacto indirecto, se conectan los dispositivos de herramientas a un supresor de picos o un regulador de voltaje. Normalmente los UPS. ¿Okay? Son necesarios para los efectos de mantener segura la sección de fuente de alimentación en los equipos. Revisar periódicamente que la instalación eléctrica de tu lugar de trabajo se encuentre en buenas condiciones. Es fundamental siempre realizar algunas revisiones, ¿verdad?, del sistema eléctrico. Entramos a lo que son las inspecciones de sistemas eléctricos en esquemas electrónicos. Normalmente en las inspecciones se recomienda verificar el cable de tensión, medir la continuidad de los mismos. Hay veces cuando los equipos no encienden, no necesariamente tienes que irte a la fuente, tienes que verificar el cable. Con el multímetro mides continuidad y verificas si cada terminal, que son dos, fase y neutro, están en línea o están cerrados, o sea, no están abiertos, y al medir continuidad verificas que está llegando normalmente 110 voltios a la fuente. Hay que verificar los fusibles, que hay veces con las fluctuaciones de tensiones pueden abrirse, ¿ok? Y es parte de la etapa primaria en la fuente. El botón de encendido, que normalmente el botón de encendido tiene alguna afectación producto del tiempo o de la forma en que se utiliza, ¿ok? Hay veces se deteriora. Aquí entramos en lo que son las fallas en aparatos de corriente alterna. Si tienes ese multímetro de gancho, necesariamente para irte más directo, solamente colocas este instrumento y verificas si hay corriente o está pasando tensión a través de esa línea. Y te das cuenta si el cable, ¿ok?, en esta área muy en particular, que a veces cuando desconectamos algunos equipos, algunos cables de tensión, los desconectamos de una manera inadecuada, los jalamos y no los sacamos desde la parte más robusta. Y hay veces dañamos los equipos, sin querer queriendo, como decía el Chavo del 8. Ok. Bien. Por último, lo que es la simbología de los componentes electrónicos. Es sumamente importante la simbología para los efectos de interpretar los diagramas electrónicos. ¿Okay? Los componentes electrónicos de los dispositivos móviles se construyen con una tecnología. Hoy por hoy, como les dije a ustedes, una tecnología SMT, superficie de montaje technology, ¿okay? Porque ya los componentes vienen encima de las placas circuitales. Y es sumamente importante establecer que cada uno de ellos tiene sus características dentro de un diagrama electrónico. ¿Okay? Aquí vemos otros símbolos y descripciones de algunos componentes electrónicos. Ustedes ven aquí el diodo LED, ahora lo van a observar en un video que les he preparado, tutorial simulado, ¿verdad? Y van a ver algunos componentes electrónicos. Aquí este es el símbolo de un autoacoplador que se activa por medio de luz. ¿Okay? Tiene el principio en la entrada de un diodo LED y en la salida, ¿okay?, los otros dos terminales que activan o permiten el paso de corriente, emisor y colector. ¿Okay? Un autoacoplador. Los relevadores, comúnmente conocidos como relay, ¿verdad?, normalmente son componentes de salida, de potencia, que se utilizan en la electrónica. Los condensadores, en este caso el cerámico, ustedes lo comparan con el otro porque no tiene polaridad. Hay un capacitor electrolítico, que eso también lo van a ver en el tutorial, que sí tiene polaridad, positivo y negativo. Ven lo que son las bobinas, transistores y todo lo demás. ¿Ok?
¿Ok? Hay muchos componentes, ¿verdad?, que están representados en los diagramas electrónicos a través de sus símbolos eléctricos. Entonces, eso lo van a ver en el siguiente video. Buenas, estimados estudiantes, soy el profesor Julio Grandison. Tengo el grato placer de presentarles nuevamente un tutorial que tiene como objetivo el conocer los símbolos de los diferentes dispositivos, componentes electrónicos y su importancia en los diagramas esquemáticos, también conocidos como diagramas electrónicos. ¿Qué es un diagrama electrónico? Definitivamente que un diagrama electrónico es la representación simbólica o pictórica de un circuito eléctrico que normalmente muestra los diferentes componentes del circuito de manera simple y con pictogramas uniformes de acuerdo a normas, con lo cual el fabricante ha diseñado, y las conexiones de alimentación y de señal entre los dispositivos en los innumerables componentes electrónicos. Definitivamente que el arreglo de los componentes e interconexiones en el esquema generalmente no corresponde a sus ubicaciones físicas en el dispositivo real, en el equipo real. Pero el diagrama esquemático como tal es una herramienta indispensable de un técnico en electrónica. Esa herramienta le permite evaluar, identificar, localizar secciones o áreas en el equipo muy específicas, yendo a lo concreto y poder hacer un diagnóstico o poder efectivamente realizar una reparación. Definitivamente que el hecho de aprender a interpretar, leer un diagrama esquemático es fundamental como técnico en electrónica. Bien, vamos a comenzar. Aquí una fuente, que en este caso es una pila, una batería de esas cuadradas, que normalmente tiene polaridad positivo y negativo. Ustedes observan que comparándola con este componente que ustedes ven aquí, que lo vamos a encerrar de esta manera, es el símbolo que representa la pila que ustedes ven aquí. ¿Ok? Por lo general, esta batería genera 9 voltios y esta fuente está con 9 voltios de alimentación al circuito. Este circuito electrónico es un secuenciador de luces que lo hemos utilizado para este propósito con la finalidad de que ustedes observen los símbolos y comparen con los componentes reales. Bien, aquí ustedes observan que tiene su terminal positivo y tiene su terminal negativo, que está con el símbolo. Vamos a ubicarlo, darle zoom para que ustedes puedan verlo de una mejor forma. Vamos a verlo aquí, vamos a ubicarlo más hacia el centro. Aquí ustedes ven el símbolo de tierra, ¿ok? Que este es otro símbolo que normalmente está en los diagramas esquemáticos. Ok, volvemos. Entonces, aquí observan ustedes lo que es un switch. Ahora vamos a ubicarlo acá. Okay. Estos switch, por lo general, son dispositivos que controlan lo que es el encendido y apagado del equipo, ¿okay?, del circuito electrónico. Normalmente están identificados con la letra S. Y si ustedes ven un número al lado, es la representación o la cantidad de switch o interruptores que están conectados en el circuito. Bien, vamos a ver aquí, vamos a ubicar, poner un zoom y vamos a ver lo que es el switch en realidad. Este es el dispositivo que ustedes ven aquí. ¿Okay? Este es un switch. Bien, real, tiene sus dos terminales, igual como lo tiene este componente aquí. ¿Okay? Tiene sus dos terminales, igual ustedes lo ven aquí. ¿Okay? Hay muchos estudiantes que les es difícil interpretar lo que son los diagramas con los componentes reales. Y por eso estamos haciendo esto. Bien,
Aquí ustedes observan un potenciómetro. Vamos a colocar un zoom y vamos a ver el potenciómetro. Por lo regular, el potenciómetro tiene este tipo de diseño. ¿Okay? Tiene 3 terminales, 2 laterales y uno en el medio. El del medio es necesario conectarlo con cualquiera de los dos de la esquina para poder que regule su resistencia. En este caso, si está conectado al circuito, debe regular voltaje para que conjuntamente con el capacitor, que ustedes ven aquí, pueda generar la oscilación que necesita, en este caso, el temporizador. Este es un temporizador N555, un timer, para que este pueda, en su momento, pues, generar las pulsaciones al circuito que van a ver ustedes más adelante, que es un contador 4017. Bien, entonces, como les decía, aquí tenemos lo que es el potenciómetro, que está representado de manera simbólica. Ustedes están viendo aquí, este es, ¿verdad?, el mismo dispositivo que ustedes ven aquí, pero aquí está representada de manera simbólica, ¿ok? Gráfica en los diagramas electrónicos. Normalmente este es un simulador, ustedes ven que es una resistencia, pero que tiene sus terminales 1 y 2, y el del medio es el tercero, es el que regula. Pero en este caso, cualquiera de los dos representa el terminal del medio y el terminal de la esquina. Hay otros terminales o hay otros potenciómetros de este simulador que tienen los 3 terminales que se pueden conectar. Bien, pero este tiene esta característica y lo elegí para ahorrarme algunas conexiones y otros cambios adicionales. Bien, ok, ya vimos el potenciómetro. Por lo general es de 10K y cuando regula la resistencia es de 0 a 10K. Bien, como les decía, aquí tenemos el capacitor. Vamos a ver el capacitor. Aquí el capacitor ustedes lo ven de manera real. Este es un capacitor electrolítico. Saben que la capacidad de almacenar y descargar tensión es una de las características del capacitor. Normalmente los valores en microfaradios, en este caso 10 microfaradios, es la capacidad de energía que él puede almacenar entre sus placas a través de su material dieléctrico. Este que está aquí es el símbolo que representa el capacitor. Igual, como ustedes notan, tiene un positivo y tiene un negativo. Aquí en este capacitor, esto que ustedes ven gris, ¿verdad?, es el indicativo, que este es el terminal negativo, y donde no tiene señalización, que es totalmente el fondo negro, es el terminal positivo. ¿Ok? Asimismo puedes ubicarlo o identificarlo en el diagrama esquemático. Este es un capacitor. Por lo general, la letra C te indica que esa es la letra que caracteriza a un capacitor. Igual a la resistencia R1, a veces los potenciómetros en los diagramas pueden variar. Esta letra P, potenciómetro, ¿verdad? Pero por lo regular está la letra R, que es una resistencia variable, definitivamente. Ok, seguimos, continuamos. Entonces aquí, vamos a ver aquí. Okay, aquí, bien, está el diodo LED, que normalmente este es su símbolo en diodo, pero aquí, ustedes logran ver, este es el símbolo de un diodo semiconductor, pero lo que lo diferencia entre un diodo rectificador y el diodo LED es que tienen estas dos flechitas mirando hacia afuera. Este es un diodo LED, que es este dispositivo que tenemos aquí. ¿Ok? El ánodo, que es esta parte que está aquí, ¿okay?, y el cátodo, que es esta parte aquí. ¿Okay? Aquí lo diferenciamos en el LED original, en donde su terminal ánodo es más largo que el cátodo. ¿Ok? Entonces, aquí tiene dos terminales, 1 y 2. Aquí tiene terminal 1 y 2. ¿Ok? Bien. Vamos a seguir con la resistencia que tenemos aquí. Esta resistencia es de 1 kilo ohmio. Observen. Es igual a la resistencia que ustedes ven aquí. ¿Okay? Este es el símbolo que representa esta resistencia.
donde el chocolate vale 1, negro 0, el rojo representa 100 en la tercera banda multiplicadora, y donde multipliquemos 10 por 100 tendríamos un valor de 1000 ohmios, que es normalmente 1 kilo ohm. ¿Ok? Entonces, ahí ustedes observan el valor de la resistencia. Por lo regular, este no es el símbolo en un diagrama esquemático de una resistencia. La resistencia tiene un parecido a un rayo, ¿no? A la característica de un rayo. Pero en este caso, como le dije anteriormente, estamos observando pues, que es un simulador electrónico y bueno, normalmente tiene esta apariencia. ¿Okay? Y aquí ustedes observan el contador, como lo dije anteriormente, que se activa a través del timer que le envía una pulsación, y a razón de esa rapidez de la pulsación puede generar la secuencia y la variación de los pulsos de encendido, ¿verdad? Genera ese grón invertido, ¿ok? Para que los LED puedan encender, ¿ok? Las resistencias que ustedes observan aquí son resistencias que van a limitar la tensión para que esta no sea tanta y pueda dañar, ¿ok? Los LED que están como componentes de salida. ¿Okay? Así que aquí tenemos la resistencia, una resistencia de 220 ohmios, ustedes lo observan aquí, una resistencia de 220 ohmios, que son todas estas resistencias que ustedes ven aquí. ¿Okay? Tienen dos terminales, aquí tienen los dos terminales normales. ¿Okay? Bien, aquí tenemos un osciloscopio, ustedes ya lo han observado, aquí ustedes van a observar las oscilaciones que va a producir el temporizador 555 al el contador decodificador CD4017. ¿Okay? Vamos a hacer alguna prueba referente al circuito, vamos a activarlo y ustedes van a observar las pulsaciones. ¿Okay? Y las secuencias. Fíjense que en la medida de que yo ajuste el potenciómetro, ajusta la velocidad del encendido y ustedes notan, ¿okay? Notan lo que es las pulsaciones, cómo van cambiando. Vamos a verlo nuevamente. ¿Okay? Cómo se achican, cómo se amplían. Y de eso depende lo que son las secuencias y los pulsos de encendido continuos de cada luz. ¿Okay? También depende también del capacitor. Por lo general, el capacitor genera esas pulsaciones, ayuda conforme en línea con el potenciómetro, pueden hacer que esas variaciones sean más rápidas o más lentas. ¿Okay? Bien, bien, terminamos con observar lo que son los puntos. Los puntos que ustedes notan que, dicho sea de paso, son sumamente importantes en la conexión de los componentes electrónicos. Estos puntos que sobresalen en cada diagonal que ustedes observan del circuito electrónico me indica que están conectados. Por ejemplo, aquí ustedes observan la señal de tierra, o sea, el símbolo de tierra. El terminal de la fuente negativo está conectado con tierra. Aquí el terminal negativo del capacitor con tierra. El terminal negativo de la fuente hacia el timer está conectado a tierra. El cátodo del indicador que me proyecta que hay pulsaciones que van de tensión que van hacia el contador, y los cátodos que secuencian el encendido por el invertido del grón que se da en el CD4017 me indica que todos ellos están conectados en línea en el grón de la fuente. Aquí también me indica que hay voltaje positivo. Observen aquí. Ustedes ven que la corriente sale del polo positivo, tiene todo este proceso y al final termina su recorrido en la entrada de la fuente, ¿okay? Negativamente. Ustedes observan todo el proceso. Y aquí me indica que en esta área no hay punto de conexión, lo que implica que ninguno de estos terminales pueden estar unidos. ¿Okay? Todo está separado, ya sea que en un equipo real
puede que esté uno encima de otro o debajo de otro, pero no haciendo contacto. Bien, de esta manera hemos presentado este tutorial, esperando sea de su completo agrado. Me despido. Saludos. ¿Qué les pareció, chicos, el video? Muy bueno, ¿verdad? Observaron los símbolos, hicimos comparación entre el componente como es real y el símbolo que normalmente ustedes lo van a observar en los diagramas esquemáticos o comúnmente conocidos como diagramas electrónicos. Así que espero que vayan familiarizándose con los mismos y que este material les quede para tecnificar sus capacidades en cuanto al desarrollo de la electrónica, su profesión, su formación en cuanto a esa especialidad. Bien, aquí les tengo una actividad de aprendizaje. Ustedes lo pueden hacer en casa. Ya es hora, ya es el momento de poder aplicar lo que es la teoría que ustedes han observado a través de estas inducciones y hacerlo, chicos, en casa. Preparen sus celulares. Aquí van a hacer lo siguiente. Realiza la siguiente práctica para aparatos sin fuentes de alimentación. Ustedes van a conseguir un aparato electrónico, licuadoras, microondas, cualquier tipo de equipo, y usted va a realizar el siguiente procedimiento. Número 1, conecta el aparato electrónico. Número 2, mide la corriente con un multímetro de gancho, si lo tiene. Si no tienes el multímetro de gancho, puedes agarrar un multímetro normal y conectas la alimentación, ¿verdad? Tomando las debidas precauciones, ¿verdad? Al toma corriente y verifica, ¿verdad?, si está llegando 110 voltios en corriente AC, corriente alterna, y verifica si el equipo le está llegando ese voltaje. Si no le está llegando ese voltaje, puede ser que el cable esté abierto. Desconecta el equipo, abre el aparato electrónico, observa la unión entre el cable y la placa, para ver si hay soldadura fría o no. Puedes verificar el fusible, si hay contactos abiertos o hay soldadura fría, y mides continuidad. Y ya podemos empezar a revisar lo que son o a inspeccionar el sistema eléctrico. Espero le tomen una captura y hagan esta actividad práctica en casa. Bueno, chicos, espero que este contenido, esta clase, haya sido de su agrado y sobre todo aprovechen este conocimiento que muy cariñosamente les hemos brindado a través de CERTV. No dejen de sintonizar las clases de técnico en electrónica. Bendiciones y que Dios me los guarde. Aprende en casa a través de la televisión y conéctate con la estrella, porque CERTV y Meduca presentaron las clases especiales para materias técnicas. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Cultura y CERTV, presentan Mi Cultura en Casa 2.0, con una de las voces prodigiosas de la salsa. No me voy a gozar, contigo me voy, mi negro, aunque me cueste morir, tú ves. Ganadora de múltiples premios internacionales, Mi Cultura en Casa 2.0 te trae a Solinka, en conjunto con el sonero Liusben Silva y su orquesta Sonómetro, en concierto desde el Teatro Balboa. Tú por allá y no regresaba, yo te esperaba a todas horas. Llora y llora. Hoy, desde las 8 de la noche, por Panamá Solidario. Todos somos Panamá, CERTV. Estoy lo que no me lo robaría por seguir aquí toda la vida. Te invita Radio Reforma, Ondas del Canajagua, Original AM, Crisol FM, Nacional AM y FM. CERTV conmemora 501 años de la fundación de Panamá la Vieja. ¿Sabías que la fundación de la antigua ciudad conocida como Panamá la Vieja y declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad por la UNESCO en el año 2003? Panamá la Vieja fue fundada el 15 de agosto de 1519 por el noble segoviano Pedro Arias Dávila. Fue el primer asentamiento español en el litoral del Océano Pacífico americano. Todos somos Panamá, CERTV.
año siendo cómplices. Celebrar el hecho de que nuestros antepasados... Cuéntame el proceso de sentarse a escribir. Tiene cosas que son muy enigmáticas. Un año de complicidad. Tuvo que haber sido para ellos algo muy particular. 40 programas. Una cosa impactante es ver la luna de noche en Panamá la Vieja. 4 cómplices. Chinos, como griegos, como negros, como indios, como españoles. Somos precisamente la mezcla de todas esas cosas. Cómplices, el especial. Hoy, a las 9:30 de la noche. Todos somos Panamá. SER TV. Este lunes. He estado aquí, sí, en 1906. Vine para la construcción del canal. Fue el 26º presidente de los Estados Unidos. Empeñó buena parte de su dinero y tiempo en la construcción del canal. The biggest artificial lake in the world. Usted fue el primer presidente de los Estados Unidos en salir de su país. SER TV y La Estrella de Panamá te contarán la historia de Teodoro Roosevelt de manera diferente, en otro impactante capítulo de Encuentro con la Historia. Este lunes desde las 9 de la noche. ¿Estás muy bien informado? Sí. Todos somos Panamá. SER TV.